En este video explico cómo se trabaja con hilos en general. Bueno, para trabajar con hilos siempre se hace dentro de un programa, un proceso principal, que se le llama el hilo principal, que es un flujo de ejecución. Esto pues también es el programa principal, ¿no? Y siempre hay un programa principal, ¿no? Si no, no podemos ejecutar nada. Bueno, de este programa principal se desprenden o se pueden desprender varios flujos de ejecución. Entonces puedo tener un flujo aquí, un caminito que se está ejecutando, otro aquí y otro aquí. Todos ellos dependen de del principal. Si no existe el principal, se mueren también los hilos. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el hilo se desprende del hilo principal. ¿Y qué hace un hilo? Bueno, cada hilo tiene una función que desarrolla mientras está ejecutándose, ¿no? Aquí lo represento con distintas figuras geométricas para ver una diferencia, ¿no? Este ejecuta el proceso que está aquí, o una función, este otro y este otro, ¿no? Entonces cada uno de ellos hace algo distinto. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa cuando termina de ejecutarse un hilo? Pues simplemente se muere, desaparece esto y ya se queda ejecutando lo que falta, ¿no? Bueno, ok, en Java, ¿cómo se hace esto? Bueno, el programa principal en Java es lo que conocemos como la función, el método que está, es lo que se ejecuta en el main. ¿Sí? Y estos otros, bueno, para crear un hilo, o primero lo que tenemos que hacer es crear un hilo. Y esto se hace de la siguiente manera, ¿no? Vamos a invocar el constructor de la clase hilo, que en inglés es thread, y como parámetro le vamos a enviar una clase que trabaja con hilos, o que sabe trabajar con un hilo. Entonces esto va a ser new thread y aquí adentro la clase. Y ya con eso ya se crea esta parte. Pero nos falta crear el circulito este. ¿Cómo le hacemos para eso? Bueno, para eso la clase esta que está aquí, esta clase debe tener un método que se llama run. ¿Sí? Y lo que esté haciéndose en este método run es precisamente lo que se hace aquí. ¿Sí? Ahora, entonces, repasando un poco, vemos que para crear un hilo dentro del main o de alguna otra clase, pero lo vamos a ver en el main, hay que crear un hilo nuevo, y esto lo hacemos con el constructor de la clase thread, a la cual le mandamos un objeto de una clase que sabe trabajar con hilos. Ahorita vamos a ver cómo se declaran esas clases. Y sabemos que para que empiece a correr, o para qué es lo que va a hacer el hilo, más bien, lo que va a desarrollar está dentro de este método run. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ok, entonces, ahora, ¿cómo se haría eso básicamente con código? Rápidamente, esto sería así. Primero la clase que sabe trabajar con hilos, ¿no? Clase de hilos. Para que una clase sepa cómo trabajar con hilos, lo puede hacer de dos maneras. Uno es extendiendo la clase thread, y la otra es implementando
una clase que se llama runnable. ¿Ok? Entonces una va a usar un extends y la otra va a usar una implements, que es básicamente va a ser lo mismo a la hora de ejecutarlo, pero hay una diferencia importante entre las dos. Y esa diferencia tiene que ver con la herencia, ¿no? Thread, extends thread, quiere decir que hay herencia. Y herencia. Hay herencia. Entonces, una clase únicamente puede heredar. Una clase únicamente puede tener una clase de la que una clase que va a extender. Es muy probable o es altamente posible que la clase que vas a extender para thread, la que quieres extender para thread, no puedas hacerlo porque ya extiende a una otra clase y no puedes tener dos clases como padre. Entonces, en ese caso, cuando ya tienes una clase que está extendiendo a otra clase, tienes que usar implement runnable, que es implementar, trabajar con clases abstractas, ¿sí? No, perdón, es para trabajar con interfaces. Entonces, runnable es una interfaz. Ambas clases, estas dos, ok, vas a crear una clase que trabaje con hilos. ¿Qué característica debe tener esa clase? Bueno, esa clase debe tener un método que se llama run. Este método lo tienes que implementar, ya sea que esté aquí en este caso o que lo hagas de esta manera. Tú debes tener en tu clase el método run. Entonces, ya dentro del método run va a estar lo que tú quieres ejecutar. Entonces, regresando al diagrama, que tenemos aquí, para crear esta partecita azul, vamos a ponerle un new. Tienes una clase y ya eso es lo que hace una clase thread, ¿no? Una clase que extiende thread o implementa runnable. Un new para cualquiera con esos dos, ¿no? Ya lo tienes, ok. Ahora esto que está aquí es lo que va a ir en el método run, como les había dicho acá, ¿sí? Entonces, ahora para que empiece a correr el hilo, iniciar el hilo, necesitamos invocar el método start. Entonces tendríamos objeto.start. Y lo que hace el método start, no tenemos el código de este método, pero básicamente inicia la ejecución del método run. Inicia la ejecución. Jamás de los jamases vamos a tener nosotros un programa en el que se mande a llamar el run. Jamás. Siempre lo hacemos con start. Ejecutamos start y entonces ya van a correr los hilos. Jamás vamos a tener un run que lo ejecutemos. Entonces voy a ponerlo con rojo para que no resalte. Entonces no vamos a tener jamás un objeto .run. Esto no se hace jamás de los jamases. Ok, con eso ya termina la explicación de cómo trabajan los hilos en Java.